Recording is on. Listo. Entonces, lo que les estaba diciendo. Como estamos hablando de volúmenes y de gravedad, de pesos, lo que nosotros tenemos que ver inicialmente es que cualquier masa de suelo, cualquier pedazo de tierra, de suelo que yo tenga, siempre va a tener tres compuestos principales, que es lo que ustedes están viendo aquí en la imagen. Siempre vamos a tener esto de aquí que están viendo del lado izquierdo, es como tal el suelo en su estado natural, pero lo que estamos viendo del lado derecho es una representación de la estructura que tiene cualquier suelo. Si nos estamos dando cuenta, tiene o se lo puede analizar de dos formas principales. De lo gravimétrico, que es lo que tenemos aquí, esto sería como tal lo gravimétrico, los pesos, peso total del suelo, el peso de los sólidos y el peso del agua. Aquí no se está tomando en cuenta el aire porque como el aire, bueno, el aire sí pesa, pero tiene un peso despreciable, un peso casi nulo, se lo toma como el que el peso del aire es igual a cero. Listo. Pero muy diferente al peso tenemos el volumen. El volumen si tomamos en cuenta el sólido, al agua y al aire. Entonces tenemos tres principales tipos de volúmenes. El volumen de sólidos, que es como tal solamente la porción de suelo que tiene esa muestra y estoy viendo el volumen que ocupa en todo este tramo. Aparte de eso, todo suelo también tiene una cantidad de agua, que es este volumen de agua que tenemos en esta parte de aquí. Y contrario a lo que vemos en el peso, como el aire no pesa, no se lo toma en cuenta, pero el aire sí ocupa un volumen. Entonces ahí tenemos el volumen del aire. Estos dos volúmenes, el volumen de aire y el volumen de agua, se juntos forman algo que se llama volumen de vacíos. ¿Por qué de vacíos? Porque así como estamos viendo aquí, todas estas pepitas que se ven en esta imagen, cada una de esas pepitas es suelo y lo que hay alrededor son vacíos. Dentro de esos vacíos puede haber ya sea agua o aire. Entonces por eso es que se dice que esta suma de los dos es el volumen de vacío. Esa es la base de la mecánica de suelos, entender esta parte de aquí. Hasta aquí, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Sí estamos bien? Ya saben, pueden escribir por el chat si no quieren prender el micrófono. ¿Sí estamos claros? Ya parece que sí estamos bien. Listo. Ya sabiendo eso, igual del lado derecho, igual estas diapositivas se las paso al final. Del lado derecho nosotros tenemos la respectiva nomenclatura que significa cada cosa. Y aquí tenemos lo de las fórmulas. Como tal, el volumen total, ¿a qué va a ser igual siempre? El volumen de sólidos de suelo, volumen de vacíos, o también va a ser igual al volumen de sólidos más el volumen de agua más el volumen de aire, que es lo mismo que está acá. Exactamente lo mismo. En cambio, el peso del sólido siempre va a ser igual, el peso del suelo, perdón, o peso total, siempre va a ser igual al peso de sólidos más el peso del agua. El aire no se lo toma en cuenta en esta parte porque el aire no pesa. Listo. Ahora sí, esto hay que tenerlo en cuenta para poder hacer el análisis que viene después. Hasta aquí no hay relaciones volumétricas porque yo no estoy comparando nada. La palabra relaciones aparece porque estamos hablando de fracciones. Esto de aquí hace alusión a una división. Entonces, una relación es una comparación entre dos magnitudes. Y ahí vienen lo que se conoce como relaciones volumétricas, que es lo que tenemos aquí en la parte de abajo. Esto de aquí. Tenemos la primera es relación de vacíos, la segunda es porosidad y la tercera es la saturación. Estas de aquí se las conoce como relaciones volumétricas. Estas son las relaciones volumétricas. Correcto. ¿Por qué volumétricas? Porque estamos relacionando magnitudes de volumen. Tenemos aquí primero relación de vacíos. ¿Qué es la relación de vacíos? Es simplemente la razón del volumen de vacíos al volumen de sólidos. Tengo que dividir el volumen de vacíos en la parte de arriba para el volumen de sólidos.
Esa es mi relación de vacíos. Es decir, qué tantos vacío tiene mi suelo con respecto a el sólido de ese suelo. Esa es una relación de vacíos. Otra cosa para que ustedes sepan, cuando estén haciendo ejercicios de este tipo, ustedes a veces en la relación de vacíos les sale 1 punto algo, 2 puntos y algo. No hay ningún problema. Estas relaciones lo único que no puede salir es negativo, pero la relación de vacíos puede salir 0,5, 1, 1,5, pueden salir valores variados, no hay ningún problema en esa parte. Pero lo que sí no puede pasar es con la porosidad. ¿Qué es la porosidad? Es simplemente relacionar el volumen de vacíos, pero ya esta vez no solamente con el volumen de sólidos, sino con el volumen total. En este caso, la porosidad nunca puede ser mayor que 1. No puede ser mayor ni igual, no puede ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo un volumen total, el que está acá abajo, en la parte de abajo, y el volumen de vacíos lo divido para ese volumen total, este volumen de aquí siempre va a ser menor. Entonces, al dividir algo menor para algo mayor, para su total, nunca te va a dar mayor a 1. Entonces, si ustedes calculan una porosidad y les da un valor que sobrepase el 1, eso no está bien calculado. Entonces, para que sepan que ya si la porosidad les sale mayor que 1, no está correctamente calculado. Listo. Y ahora la saturación, que sería la última relación volumétrica principal, que es la relación entre el volumen de agua de mi suelo, entre el volumen de vacíos. Disculpe, el volumen de vacíos. Tal y como se escucha, saturación es saber qué tanta agua tiene el suelo, qué tan inundado está el suelo. Entonces yo lo que estoy comparando es de todo mi vacío, de esta parte de acá arriba, todos estos poros que tengo en el suelo, qué tanto está lleno de agua. Y eso es simplemente la saturación. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí estamos claros? Ya van a ver que, o sea, hasta ahorita no estamos tocando ejercicios, es verdad, pero esta parte de aquí de entender por qué son los conceptos, ya van a ver que después se les va a hacer mucho más fácil. Listo. Entonces parece que no hay preguntas. Vamos así. Aquí viene una parte de que las relaciones volumétricas, si se dan cuenta, son estas fórmulas, pero las fórmulas que ustedes utilizan para calcular relación de vacíos y porosidad no son las que están aquí, porque por lo general no se trabaja con volúmenes. Entonces, lo que se hace aquí, que es una demostración matemática, es relacionar la porosidad con la relación de vacíos. ¿Y qué es lo que se hace? Yo tomo la fórmula de relación de vacíos, que está aquí en pantalla, y yo sé que el volumen de sólidos, ¿qué es el volumen de sólidos? El volumen es igual al volumen de sólidos más el volumen de vacíos, ¿sí o no? Si yo despejo el volumen de sólidos, lo paso al otro lado a restar y el volumen acá bueno, mejor este de aquí lo paso al otro lado a restar, me queda que el volumen de sólidos es simplemente al volumen total quitarle el volumen de vacíos. Entonces eso es lo que yo hago aquí, un reemplazo. Luego de esto, aplico un artificio matemático, es decir, tomo una cantidad, en este caso el volumen, y a toda la expresión arriba y abajo la voy a dividir para ese volumen. Entonces aquí divido para el volumen, divido para el volumen, divido para el volumen. Aquí me queda así, del lado derecho me queda de esta forma, pero al volumen, si lo divido para el volumen, que es el mismo, me va a quedar 1. Y después nos quedamos con esta expresión de aquí. ¿Qué era el volumen de vacíos dividido por el volumen total? La porosidad. Y de ahí sale esta fórmula que está aquí, que por lo general es una de las que más se utiliza. Si yo tengo la porosidad y quiero saber cuál es la relación de vacíos, yo lo único que hago es la porosidad dividido para 1 menos la porosidad. Y ahí ya tendría mi resultado. No tendría que utilizar el volumen de vacíos ni el volumen de sólidos para poder calcular esa relación de vacíos. Y lo contrario, si yo quiero una fórmula de porosidad teniendo la relación de vacíos, simplemente hago el despeje que están viendo aquí en pantalla. Simplemente paso esto al otro lado,
se multiplica, despejo la relación de vacíos y tengo estas dos fórmulas que están aquí. Por si acaso, este despeje matemático no les va a servir tanto, solamente es para que ustedes sepan de dónde viene. En el mismo PDF que está aquí, ustedes en las fórmulas que están en cuadros, las fórmulas que están encerradas son las fórmulas que se utilizan. Igual al final hay un resumen, pero esas sí son las fórmulas que se utilizan. Listo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? De estas fórmulas, ¿sí entendieron? ¿Sí estamos bien? Ya, listo. Entonces parece que está todo entendido hasta ahora. Chévere. Vamos a ir ahora con lo siguiente. Ahora sí. En este caso, si nos fijamos, la primera magnitud que tenemos de este lado es una relación gravimétrica. ¿Por qué es una relación gravimétrica? Porque estamos comparando pesos. El peso proviene de la gravedad, entonces es una relación gravimétrica. ¿Qué es el contenido de humedad? El contenido de humedad es simplemente dividir el peso de agua que tiene mi suelo para el peso de sólidos. Nada más. Eso es simplemente el contenido de humedad que yo tengo en cualquier suelo. Claro que esta por lo general no es la fórmula tal cual que se utiliza, sino que a veces para calcular la humedad se toma lo siguiente. En lugar de tomar el peso del agua, lo que yo tengo es lo siguiente. La muestra seca menos, a ver, no la muestra seca, la muestra húmeda normal menos la muestra seca sobre la muestra seca. Ese peso de los sólidos también se le dice peso seco, porque por lo general es lo mismo. Yo tengo un peso seco, es simplemente el suelo sin el agua. Si yo tengo un peso de sólidos, es el peso del suelo. Entonces es exactamente lo mismo. Puede ser WS o WD. La D de dónde viene, de dry. Y dry significa seco. Entonces por eso es que se puede utilizar cualquiera de las dos nomenclaturas. Significa lo mismo. Entonces el peso total menos el peso seco, lo divido para el peso seco y ese valor lo tengo como contenido de humedad. ¿Esto que les da? Les da un número por lo general, sí tiene que ser menor que 1, por ejemplo 0,8, y por lo general se escribe en porcentaje, entonces esto sería 80%. Ya vamos a ver igual con los ejercicios. Eso sería como tal el contenido de humedad. Ahora, el peso específico es una relación volumétrica y gravimétrica. ¿Por qué? Porque está relacionando las dos cosas de este tema, el peso con el volumen. Y ahí aparece lo que se llama como peso específico. ¿Qué significa peso específico? No es nada más que la relación o la división entre el peso total de la muestra para el volumen total de la muestra. Es decir, yo lo que voy a medir es qué tanto peso yo tengo por unidad de volumen. Por eso es que esto de aquí, por lo general ustedes lo trabajan en gramos por centímetros cúbicos, ¿qué más trabajan? En kilonewton metro cúbico, porque estoy viendo qué tanto peso tengo por metro cúbico en este ejemplo, o qué tantos gramos tengo por centímetro cúbico. Entonces yo estoy viendo qué tan compacto o qué tan suelto está ese suelo con esa fórmula que está ahí. Eso sería el peso específico. Y de ahí se pueden calcular algunos tipos de peso específico. Pero hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Sí estamos bien? ¿Sí se ha entendido hasta aquí de dónde vienen las fórmulas y todo eso? Ya van a ver que al final sí hacemos claro. Listo, entonces vamos a seguir. Yo sé que ustedes el peso específico, esta de aquí no es la fórmula que por lo general se utiliza, porque es una de las más sencillas, sino que es una fórmulas más largas. ¿De dónde aparecen? Del análisis. Si yo tengo mi peso total, que es lo que les expliqué aquí, este peso total es lo mismo que decir el peso de los sólidos más el peso del agua, ¿sí o no? Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Toda la expresión que tengo aquí, o como tal, yo voy a sacar un factor común. ¿Cuál sería mi factor común? El peso de los sólidos.
yo lo que hago es extraer del peso de los sólidos la misma expresión del peso de los sólidos y del peso del agua. Como no tengo esa expresión, simplemente hago como que la divido. Cosa que si yo multiplico esto por esto, ¿qué me da? Peso de los sólidos más esto por esto. Como es peso de los sólidos por peso del agua sobre peso de los sólidos, se cancelan y me queda lo mismo. Solamente estoy aplicando un artificio para darle una forma diferente, pero en sí es lo mismo que tengo del lado izquierdo. Y luego recuerdo que el peso del agua dividido por el peso de los sólidos es la humedad. Esto de aquí es la humedad. Entonces la reemplazo. ¿Y qué me queda? Me queda esta fórmula que sí es una fórmula que se utiliza bastante para calcular el peso específico, que es esta de aquí. Peso de seco o peso de los sólidos multiplicado por 1 más la humedad y dividido para el volumen total de la muestra. Listo. De ahí, ¿qué aparece? Que yo puedo calcular el peso específico de esa muestra en estado seco. ¿Y cómo lo calculo? Simplemente lo que yo hago es dividir el peso seco de esa muestra para el volumen total. Hay que tomar en cuenta que como yo estoy dividiendo el peso seco para el mismo volumen, es un peso menor, porque no estoy tomando en cuenta el agua. Entonces, algo que siempre se va a cumplir es que el peso específico normal, el peso específico de la muestra, siempre va a ser mayor que el peso específico seco, porque este de aquí no tiene agua. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Sí estamos viendo. Chévere. Listo. Sí está entendido. A ver, si nos dimos cuenta, esto que está aquí, peso seco sobre el volumen, es el peso seco, es el peso específico seco. Entonces yo los puedo relacionar. Puedo decir, ya, en vez de escribir peso seco sobre el volumen, escribo peso específico seco. Y es lo que tengo acá. Es el reemplazo que hice aquí. Simplemente peso seco, la misma fórmula de peso específico seco. Separé la fracción porque se puede hacer. Eso no hay ningún problema. Y donde está peso seco sobre volumen, reemplacé por peso específico seco. Y de ahí aparecen dos fórmulas que ustedes utilizan bastante. Una fórmula para calcular el peso específico, que es multiplicar el peso específico seco por 1 más la humedad. Y la otra fórmula que es la que más se utiliza para calcular el peso específico seco, que es simplemente dividir el peso específico para 1 más la humedad. Y ahí ya tienen las dos fórmulas adicionales para calcular estas mismas magnitudes. Simplemente es como jugar con estas fórmulas hasta que se consiga otra nueva fórmula. Nada más. ¿Y de dónde partimos? De las fórmulas principales, las que están viendo aquí. Estas de aquí y estas tres de acá. Solamente 5 fórmulas principales es que hemos trabajado hasta ahora y hemos conseguido sacar más fórmulas. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí estamos bien? ¿Sí se entiende? ¿Qué es lo importante? Ya, sí estamos claros hasta ahora. Listo. Bueno, ya hemos visto peso específico, hemos visto peso específico seco y falta todavía relacionar, en este caso, otras nuevas magnitudes. Primero, algo que se me olvidó mencionar, es que los sólidos como tal, también tienen un peso específico propio. Es decir, qué tanto pesan ese sólido, pero solamente el sólido, sin vacío, sin nada. Y es esta fórmula que está aquí. El peso específico de los sólidos, no peso específico seco, peso específico de los sólidos es igual a la gravedad específica multiplicado por el peso específico del agua. Peso específico del agua ya saben que es 1 gramo centímetro cúbico, 1 tonelada metro cúbico, 9.81 kilonewton metros cúbicos. Bueno, eso de ahí. ¿Qué tanto pesa el agua por volumen? Y la gravedad específica, ¿qué es? La gravedad específica es una magnitud adimensional. ¿Qué significa adimensional? Que no tiene unidad. Ojo, no tiene unidad, es solamente un número. También se lo conoce como densidad relativa. Y esta magnitud me indica qué tan pesado, qué tan denso es el elemento con respecto al agua. Por ejemplo,
solamente para que entienda esto. El mercurio tiene una gravedad específica de 13.6. ¿Por qué? Porque pesa 13.6 veces más que el agua. Los suelos, así mismo como el mercurio que les he estado nombrando, tienen esa gravedad específica, que por lo general es 2.65, dependiendo del tipo de suelo. Pero por lo general ese dato se los dan. 2.65, no, si no me equivoco, es de las arenas. Pero por lo general rondan ese valor, 2.75, 2.65. Eso sería un valor de gravedad específica general para suelos. Y ahí yo puedo saber cuánto vale el peso específico de los sólidos. Listo, solamente para que sepan esta parte, porque ya va a aparecer acá. Luego de haber visto todo lo anterior, ahora vamos a relacionar el peso específico, la relación de vacíos, el contenido de agua y la densidad de los sólidos, que era lo que les acababa de explicar. Listo. Aquí sí voy a ir más despacio porque esto es simplemente una explicación. No es algo que les vaya a servir lo que voy a plantear ahora. Simplemente una explicación de cómo sacar estas fórmulas que ustedes utilizan para calcular ya sea peso específico seco o peso o saturación. Que sepan que esto es simplemente una, ¿cómo se dice? Sería una simulación. Estamos en un caso en concreto, vamos a ver qué pasa. Entonces eso es lo que yo voy a hacer ahorita mismo. Entonces, miren, yo tengo esta masa de suelo. Tengo esa masa de suelo que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asumir que mi volumen de sólidos vale 1. Así como están viendo aquí. Voy a asumir que mi volumen de sólidos lo voy a asumir como 1. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Pero eso es algo que yo estoy asumiendo, que el volumen de sólidos es igual a 1. Entonces, si el volumen de sólidos es igual a 1, si el volumen de sólidos es igual a 1, el volumen de vacíos va a ser igual a simplemente la relación de vacíos. ¿Por qué? Porque si yo tengo la relación de vacíos, ¿a qué es igual? La relación de vacíos es igual al volumen de vacíos dividido para el volumen de sólidos. Si yo asumo que el volumen de sólidos es 1, si yo divido algo para 1 se va. ¿Y qué me queda? Lo que está acá, que la relación de vacíos va a ser igual al volumen de vacíos. Entonces, esas dos afirmaciones las puedo reemplazar en otras fórmulas. Como por ejemplo, aquí que tenemos. Esto que ustedes están viendo aquí en pantalla es la fórmula que les estaba explicando antes, que el peso específico de los sólidos es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua. Pero a su vez, el peso específico de los sólidos también se puede calcular simplemente dividiendo el peso de los sólidos para el volumen de los sólidos. Quedémonos con esta fórmula. Si yo asumo lo que dije al principio, que el volumen de sólidos es 1, esto de aquí abajo se me va, y me quedo que el peso específico de los sólidos es igual, solamente en este caso, al peso de los sólidos. Solamente en este caso por motivo de fórmulas. Yo estoy tratando de despejar fórmulas. Entonces, como el peso específico de los sólidos es igual a su peso, yo puedo quedarme con esta fórmula. Peso de sólidos es igual a gravedad específica por el peso del agua, peso específico del agua. Hasta aquí estamos bien. Simplemente estoy asumiendo que, a ver, parece que están sacando, no lo saquen de la reunión, no hagan eso, sino yo lo saco al que está sacando. Ojito, no es que yo no puedo contar y quién puede sacar a los participantes. Entonces no los estén sacando porque aquí me sale quién es y después yo lo borro del formulario de tutorías. Entonces no hagan eso, por favor. Listo. A ver, ya no pasa nada, que igual yo vi quién era. Ya, me dijeron que les explique esa parte. Ya, no pasa nada, les explico. Lo que yo estoy asumiendo es que en mi caso, en este caso aislado que yo estoy tomando solamente para despejar fórmulas,
es que el volumen de sólidos, para este caso, lo voy a asumir como 1. Lo voy a asumir como 1. Cosa que si me voy a la fórmula de relación de vacíos, como mi volumen de sólidos es 1, la relación de vacíos pasa a ser el volumen de vacíos. Eso. Si el volumen de sólidos es igual a 1, el volumen de vacíos es la relación de vacíos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí estamos bien con esa parte? Listo. Ahora, asumiendo, teniendo en cuenta esa premisa, nosotros nos vamos a la fórmula del el peso específico de los sólidos, y donde está el volumen de sólidos, yo lo reemplazo como 1. Como está dividiendo, esto se hace 1, se va, y me queda que el peso específico de los sólidos, para este caso, va a ser igual al peso de los sólidos. Entonces vuelvo a mi otra fórmula, que es la que está aquí, a esta de aquí, y donde está el peso específico de los sólidos, simplemente escribo el peso de los sólidos. ¿Hasta aquí estamos bien? Hasta ahí yo he explicado. Listo. Recuerden que estas fórmulas que estamos viendo, o sea, estas afirmaciones que estamos viendo hasta ahora, son solamente afirmaciones para este caso. Ya les indico cuáles son fórmulas ya en general, que ya no va a tener ningún problema. Ahora, yo tengo la fórmula de la humedad, ¿sí o no? Ahí está la fórmula de la humedad. ¿A qué es igual la humedad? Al peso del agua sobre el peso de los sólidos. Pero miren, yo acabo de encontrar una fórmula del peso del agua. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? El peso del agua, ¿a qué es igual? Si yo de esta fórmula de aquí despejo el peso del agua, quiere decir que el peso de los sólidos lo paso al otro lado a multiplicar. Y es lo que tengo acá. Chévere. Hasta ahí estamos bien. Ahora, donde está el peso de los sólidos, reemplazo mi fórmula que despejé al inicio. Entonces, ¿qué me queda? En lugar de humedad por peso de los sólidos, me queda humedad por gravedad específica, que es lo que está aquí, y por peso específico de los sólidos, que es lo que está acá. Listo. Si se dan cuenta que hasta ahora ya tenemos el peso del agua, el peso de los sólidos, y ahora voy a ver el volumen. ¿Por qué? Porque si divido mi peso total para el volumen, tengo el peso específico. Entonces voy a ver el volumen. En este caso, vimos que el volumen aquí era igual a los sólidos más el volumen de vacíos. Y justamente para este ejercicio, el volumen de los sólidos lo asumimos como 1, que es lo que está aquí, y el volumen de vacíos lo asumimos como la relación de vacíos. El de sólidos como 1 y el de vacíos como la relación de vacíos. Y este de aquí, para este caso, sería nuestro volumen total. Cosa que podemos ir a la fórmula original del peso específico, que es esta que está aquí, y los podemos dividir. Tengo el peso de los sólidos, que es este que está acá. Tengo el peso del agua, que es este que está acá. Y tengo el volumen, que es este que está aquí, el último que asumimos. Y los meto en la fórmula. Peso seco, gravedad específica por peso específico del agua, que es este que está aquí. Más humedad por gravedad específica por peso específico del agua, que es el peso del agua. Todo eso lo divido para el volumen y tengo esta nueva fórmula. Aquí ya no importa si es el volumen de sólidos no es igual a 1, no importa porque ya los estoy dividiendo. Entonces ya pasa a ser una relación y no hay ningún problema, ya se puede utilizar. Pero esta fórmula igual está un poco como desordenada, entonces simplemente la ordeno un poco, saco factor común y lo que me queda es esta fórmula que está en pantalla. Esa fórmula que ustedes están viendo ahí es una relación entre humedad, relación de vacíos, relación, volumen y peso de un suelo. Las 4 cosas que hemos visto hasta ahora. Y esta fórmula lo está relacionando, que es exactamente lo mismo. Ustedes pueden calcular ya sea con esa fórmula que está aquí, con estas fórmulas que están acá, o con la fórmula original, la misma magnitud, que es el peso específico.
y esa sería como tal la demostración matemática. Ya tienen esta fórmula que está aquí. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? Simplemente fue una demostración matemática, o sea, para que vean de dónde es que viene la fórmula. ¿Sí estamos bien? Listo. No se preocupen si algo no les quedó claro de la demostración, no pasa nada, no es algo que sí les debería importar, pero no es algo que les afecte. Ustedes ya saben que esta fórmula está demostrada, entonces la pueden utilizar correctamente. ¿Por qué hago esta demostración? Porque yo, por lo general, también cuando yo veía mecánica, el problema, uno de los principales problemas que había era que, por ejemplo, ustedes bueno, no ustedes, por lo general, se saca copia de un formulario y ese formulario puede que tenga la mitad de fórmulas mal. Entonces aquí, en este PDF que ustedes están viendo, ya están las fórmulas, no tienen que ver en ningún otro lado. Estas fórmulas están citadas del libro que utiliza el ingeniero Oleas, que es el libro de Braja. Entonces son las mismas fórmulas. Si ustedes quieren despejar otras fórmulas nuevas, están bien, está bien. Se basan de esto de aquí y están correctas, claro, si están bien despejadas. Pero ustedes con estas fórmulas que están viendo aquí, se aseguran de que la fórmula está correcta, es correcta, que no tiene ningún error ni nada. Estas fórmulas están correctamente despejadas. Entonces estamos bien hasta aquí, ¿no? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Sí estamos bien? Ya, pues sigamos. Entonces, así mismo como hice con el peso específico, puedo hacer lo mismo con el peso seco. El peso seco es simplemente el peso de los sólidos sobre el volumen. Y aquí está más fácil, porque el peso de los sólidos es simplemente gravedad específica por peso del agua y el volumen que es 1 más relación de vacío. Y tengo otra fórmula adicional. Miren, ya vamos dos. Y ahora por último, lo que voy a hacer es como tal lo siguiente. Miren, yo ahora voy a tratar de como tal despejar el volumen de agua. El volumen de agua, ¿a qué va a ser igual? Al peso del agua sobre el peso específico del agua. ¿De dónde viene esta fórmula? De la del peso específico. Peso específico es igual a peso sobre volumen. Pero como estamos hablando de agua, le pongo la W a todo lo que está acá. Chévere. De ahí paso el volumen del agua al otro lado multiplicar y el peso específico del agua al otro lado dividir. Y es lo que tengo acá. Luego de esto, sabemos que el peso de agua, por lo que despejamos acá, era humedad por gravedad específica por peso específico del agua. Me queda así. Si se dan cuenta, peso específico del agua y peso específico del agua arriba y abajo se simplifican y me queda simplemente eso. Para este caso, el volumen de agua es igual a la humedad por gravedad específica. Chévere. ¿Para qué me va a servir esto? Para reemplazarlo en la fórmula de saturación. La saturación es simplemente dividir el volumen del agua para el volumen de vacíos. Volumen de vacíos que ya vimos que nos daba la relación de vacíos y el volumen de agua que es en lo que despejamos, en lo último que despejamos. Entonces, ¿qué nos queda? Que la saturación va a ser igual a la humedad por la gravedad específica dividido para la relación de vacíos. Y tienen ustedes estas tres nuevas fórmulas que están viendo en pantalla. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Entonces esas que están en verde, ustedes están viendo que las fórmulas que están en verde son fórmulas que ya están comprobadas. Esto de aquí ya no me voy a meter mucho, ustedes igual pueden ver la demostración, pero es simplemente para sacar el peso específico saturado. Esto de aquí es para la compacidad relativa, no me voy a meter tanto en la demostración, pero es simplemente para medir qué tanto está de denso el suelo. Igual esto de aquí creo que no lo utilizan tanto. Y aquí está lo que les decía. Esto como tal es el resumen de fórmulas que ustedes van a utilizar, porque son fórmulas que ya están totalmente comprobadas. Con estas fórmulas que ustedes están viendo en pantalla, ustedes pueden calcular todo ejercicio de relaciones volumétricas, cualquiera. ¿Estamos claros hasta aquí?
Gracias, entonces sí estamos claros. Sí, ya les paso. Ahora sí, ya terminamos esta parte, ¿no? Yo les paso el PDF de... Ahora sí, ya me pueden enviar los ejercicios para que les resuelvan, porque no me enviaron algunos. Creo que sí me enviaron uno, pero no lo he revisado. Déjenme ver. A ver. Ya hay en el PDF que me enviaron, hay 16 ejercicios. ¿Cuál quieren que les resuelva? Y no me digan todos, porque no se alcanza, pues. El primero. Ya, vamos con el Creo que el primero. primero es un poco complejo, no te da pocos datos. Ya, no pasa nada este, Josué. Ya te vas a dar cuenta ahorita que con lo que les expliqué ya se ve un poco más sencillo. Mira, vamos a empezar con el primero. Aquí mismo lo vamos a resolver. Listo, miren. Se va a realizar la construcción de un edificio en la ciudad del Palmar. Para este efecto se realizó un estudio de suelo para determinar en primer lugar las relaciones volumétricas y gravimétricas. Correcto, listo. El estudio se obtuvo Bueno, en el estudio se obtuvo los siguientes datos. Peso húmedo de una masa de suelo de 269.5 gramos. La masa de suelo tiene un volumen de 138.9 centímetros cúbicos. Mediante el ensayo de gravedad específica de las partículas sólidas es 2.69. Calcula el peso específico húmedo, peso específico seco, relación de vacíos, grado de saturación, porosidad, volumen ocupado por el agua. Chévere, está sencillo. Miren, así tal cual como nos dan los literales, vamos a ir calculando en orden. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es ver bien los datos. Datos. Ya, esto de aquí es relleno. Esto de aquí no le ponen bola. Esto de aquí no sirve. Peso húmedo. Peso húmedo de una masa de suelo. Peso húmedo es el peso de la muestra, que es igual a 269.5 gramos. La masa de suelo tiene un volumen de 138.9 centímetros cúbicos. Mediante el ensayo de gravedad específica de las partículas sólidas, gravedad específica, es de 2.69. Si se están dando cuenta que estoy utilizando las unidades y todo, esta gravedad específica eh, no tiene unidad, es adimensional. Listo, sigamos. Calcule peso específico húmedo. Peso específico nomás. No le pongan la M ni nada. Cuando ustedes escuchen peso específico húmedo, peso específico natural, cualquiera, solamente utilicen el gamma, el símbolo que está aquí. Peso específico seco. Relación de vacíos. Grado de saturación. Porosidad. Volumen ocupado por el agua. Ya, esas 6 cosas hay que calcular. Ya, vamos por el principio. Peso específico húmedo. Sencillo, ¿no? Aquí es igual el peso específico húmedo con lo que les expliqué. Les pregunto, a ustedes les pregunto. ¿A qué es igual el peso específico? Peso sobre volumen. Correcto, peso sobre volumen. Entonces, en este caso, el peso es el que está aquí, 269.5 gramos sobre, voy a poner la línea recta, sobre, en este caso sería 138.9 centímetros cúbicos. Estén pilas con las calculadoras. ¿Esto de aquí cuánto les queda? 269.5 gramos dividido para 138.9 centímetros cúbicos. 1.94. Ya, 1.94 y en este caso tenemos gramos sobre centímetros cúbicos. Listo. Ya tenemos el peso específico. Ahora, ¿qué nos piden calcular? Peso específico seco. Entonces, ¿cómo yo calculo el peso específico seco? Esto les estoy preguntando a ustedes. Si tengo el peso específico normal, tengo la gravedad específica. ¿Qué más tengo? No tengo humedad, no tengo porosidad. Entonces yo reviso las fórmulas. Voy para acá
y reviso cuál me podría servir para yo poder calcular el peso seco, peso específico seco. ¿Cuál de todas estas fórmulas que están aquí me podrían servir? Creo que primero hay que sacar humedad, creo. A ver, esperen. La segunda fórmula. La segunda fórmula. Peso seco. A ver, ¿cuál? La de aquí. Esta. ¿Cuál fórmula de todas esas que están Para ahí creen que cualquier... les sirve? ¿Creen que les sirva para...? Hay que usar humedad, creo que en cualquiera de esas. Ustedes ya resolvieron este ejercicio, por si acaso. No. Nadie lo ha resuelto, les pregunto, en general. La segunda. Si peso seco por 1 más humedad sobre volumen. Yo no. A ver. Es que parece que tenemos un problemita aquí. No parece que no se puede resolver. Faltan datos. Déjenme confirmar. Pero calculando la humedad no podremos resolverlo. Ya, claro, yo puedo calcular la humedad. ¿Cómo? Solamente tengo el peso húmedo. Déjame verificar. A ver, peso húmedo. Sí, no tenemos datos, nos falta. Tienen que decirle al ingeniero que no se puede resolver este ejercicio. Con los datos que tenemos hasta aquí, no podemos resolver el ejercicio. Lo único que podemos calcular hasta aquí es lo que ya calculamos, que es el cálculo del peso específico normal. Les demuestro por qué no se puede. Miren. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a calcular, para poder demostrar que no se puede calcular el resto, o sea que hay una indeterminación, vamos a hacer o vamos a separar las fases del suelo con todos los datos que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay una fórmula, que esa no está aquí, pero esa ustedes la pueden ver en el libro de Braja. Por si acaso, yo dejé en el resumen de todas las fórmulas, ahí está la fuente de Braja y Medas. Una fórmula que no la despejé aquí, pero sí está correctamente utilizada, que es esta fórmula de aquí. Peso específico es igual a gravedad específica más saturación por relación de vacíos sobre, en este caso, 1 más E. Listo. Ahora, hay ejercicios, sí, correcto, que se pueden hacer con, por ejemplo, yo resuelvo una fórmula y me voy a otra fórmula para despejar lo que ya calculé, en este caso 1,94. Pero miren que aquí no se puede hacer. ¿Yo qué tengo? Tengo el peso específico, que es 1,94, gravedad por centímetro cúbico, igual. ¿Qué gravedad? Gramos sobre centímetro cúbico. Gravedad específica, que es 2,69 más saturación, que no tenemos, por relación de vacíos, que no tenemos, sobre 1 más relación de vacíos. Tengo solamente una fórmula donde puedo resolver con dos variables, saturación y relación de vacíos. Para yo poder resolver una ecuación, yo necesito tener mínimo el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Aquí yo tengo dos incógnitas y una ecuación. No se puede resolver el ejercicio. Vamos con el segundo. Esto ya les dejo desde aquí para que le digan al ingeniero que no se puede hacer. Que le falta mínimo, le falta el peso de la muestra seca. Ya con eso ustedes pueden calcular todo. ¿Quieren que les dé un peso ficticio y calculemos todo o vamos con el siguiente?
Con el siguiente, Sí, el sí. número 12. Vamos con el siguiente, sí, mejor. No se puede hacer. A ver, nos has estado escribiendo en el chat. Yo no, pero el peso seco, la segunda del peso seco. Ah, ya vamos. Y si nos pones en la lección, ¿qué le decimos? Que no se puede resolver. Y no se puede con la segunda del peso seco. La segunda. Ah, ya, tú me estabas No, preguntando, porque Emilia Molina. Tú me estabas preguntando que esa si es se la, podía esa es la conformar. que necesita humedad. Claro, es que necesito humedad y necesito masa seca. No tengo el peso seco. Tengo el peso normal. Si nos vamos al ejercicio, tengo el peso. La masa de suelo tiene un volumen y aparte de eso, un peso húmedo, una masa de suelo. Entonces no tengo peso seco. Solo puedo calcular. Y con la gravedad específica no podemos. Ya, con la gravedad específica, revisemos. No, tampoco. Porque mira, aquí en la fórmula de aquí arriba, tengo la específica agua, me hace falta la humedad y la relación de vacío. Tengo el peso seco. Tengo el peso específico normal, pero la humedad y la relación de vacío me falta, no se puede. Pero tenemos el peso específico seco, pues. Tenemos No, el húmedo, tenemos el húmedo. Tenemos el húmedo, calculamos el húmedo. Acuérdate que yo puedo claro, calcular de parte seco. el seco es con el peso seco sobre el volumen. O Ay, es con el peso específico dividido para 1 más la humedad. No tengo la humedad. claro. Hace falta datos, sí. Tienen que decirle eso al ingeniero. Vamos con el siguiente. A El ver, número 12. ya vamos con el 2. En la El zona 12, de el la ciudad. 12. 12, tú me dices el 12. Simón, Ah, no me dices el 2, ya. El 12. Dentro de un estudio de suelos realizado en la calle Almendro se tomó una muestra en el específico de sodio y determina si el suelo está seco. Ya. Vamos a estar aquí. Ahí está el ejercicio. Parece que sí lo ven en pantalla. Dentro de un estudio de suelos realizado en la calle Los Almendros del barrio Altagracia, se tomó una muestra cuyo peso unitario es 1.7 gramos. Ya miren, voy leyendo y voy escribiendo los datos. Peso específico es igual a 1.7 gramos por centímetro cúbico. La gravedad específica de los sólidos es 2.65. Ya miren, aquí otro detalle. El ingeniero les tuvo que haber dado, ahorita yo no la tengo, pero hay una tabla dependiendo del tipo de suelo, o sea, les dicen, por ejemplo, esto de aquí es una arena, esto de aquí es una arcilla. Dependiendo del tipo de suelo, ustedes ya tienen que saberse o poner en el formulario qué gravedad específica tiene. En este caso, 2.65 creo que era la arena. Entonces puede que aquí sea y es un tipo, y es una arena. Entonces ya con eso de ella ustedes saben que, ya, la gravedad específica es 2.65. Es un dato oculto, pero es un dato que sí se utiliza. Listo, entonces solo tenemos eso. Determinar si el suelo está seco. Solo tiene esos datos, ¿no? Eso es todo. Esos son todos los datos. A ver, vamos a ver. ¿Qué fórmulas podemos ver? Primero, si nosotros queremos saber si el suelo está seco, ¿eso qué significa? Que la humedad tiene que ser cero. El suelo está seco cuando la humedad es cero, porque no tiene agua en sus vacíos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros suponemos que el suelo está completamente seco, significa que los vacíos están ocupados únicamente por aire. Por lo tanto, a ver, ustedes me dijeron este ejercicio porque tampoco lo pueden resolver. Les pregunto. Simón, Ya. por eso. Sí, miren, ustedes cuando a ustedes les pregunten si un suelo está seco o no, ustedes necesitan no saber si la humedad es cero, porque eso casi no pasa, pero lo que ustedes tienen que saber o tienen que tener claro en el ejercicio es que la saturación tiene que ser cero, no la humedad, en sí es la saturación. Y el peso unitario, el que está aquí,
si ya no tiene agua, esto de aquí tiene que ser el peso específico seco, ¿sí o no? Tiene que ser lo mismo. Entonces, Claro. la fórmula que relaciona estas dos variables es la que ya vimos. El peso específico seco es igual a la gravedad específica por el peso del agua, específico del agua, sobre 1 más la relación de vacío. Pero miren que aquí yo tendría que simplemente verificar. Es decir, aquí me tienen que dar la relación de vacíos, un ejemplo. Y si yo aquí calculo y me da la misma el mismo peso específico que el peso específico normal, ahí yo verifico, ya, entonces sí, es un peso, es un suelo que está seco. Y si no son iguales, es un suelo que está húmedo. Pero me hace falta el dato, no tengo la relación de vacío. Estamos jodidos pues, entonces. Miren, hasta aquí ustedes el ejercicio lo pueden medio hacer. Miren, ustedes tienen el peso específico seco, que es el que estaba asumiendo, ¿no? 1.7 gramos, centímetros cúbicos. Chévere. Gravedad específica, que es 2.65. Por el peso del agua, si estamos en gramos, es 1 sobre 1 más E. Entonces podemos despejar la relación de vacíos. Este 1 más E lo paso al otro lado a multiplicar, 1.7 pasa a dividir y el 1 que suma pasa a restar. Cosa que me queda E igual a 265 por, ya quito las unidades porque se simplifican, sobre 1.7. Los gramos con los de acá se van. Entonces, ¿qué es lo que me queda? En este caso, E, falta el menos 1. E, que es la relación de vacíos, va a ser igual a 2.65 sobre 1.7 menos 1. ¿Esto cuánto me queda? Simplemente hice un despeje. ¿Cuánto me queda eso ahí? $0.558. Ya, 0.558, ¿qué más? 8. 5588. Sí. Ya, entonces 55.9, redondeado. Mira, hasta aquí tenemos una relación de vacíos, entonces vamos a seguir calculando. Nosotros tenemos la relación de vacíos, entonces en este caso nos está diciendo que es un suelo, que podría estar seco. O sea, podría o no podría estar seco. No sabemos, porque no nos han dado más datos. Ahora vamos a evaluar si el mismo peso unitario de 1.7 gramos centímetros cúbicos podría pertenecer a un suelo que sí contiene agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se tiene que suponer. Entonces, en este caso, ya por aquí ya no le den más vueltas. No se puede resolver. Se puede, a ver, ¿cómo sería eso? Se puede inducir que el suelo podría estar seco, pero así tal cual este ejercicio no puedo saber si está seco el suelo. No se puede. No se puede resolver como tal el ejercicio. Tienen que asumir varias cosas y no es el detalle. ¿Sí me entienden? No, tienen que asumir algunas cosas, así no, este ejercicio no se puede hacer. Entonces vamos con otro. Vamos con uno que sí se puede hacer, que esto de aquí ya. O hay otro que no puedan todavía. Hay otro que no han resuelto. A los muchachos pregúntale. Eso es lo que tenía duda, pero no sé los muchachos si tienen algún otro que no tengan. Digan, escriban. Ya, ahora sí el 2. Ya, vamos con el 2 entonces. Ya, mira, vamos con el ejercicio 2. Ojalá ese sí lo hayan resuelto algunos. Listo. El ejercicio dice lo siguiente. La zona de la ciudadela del Palmar se determinó que existe un suelo que está formado por el 70% de grava y 30% de arena. El peso específico del suelo es 2 toneladas metro cúbico. La grava presentó una absorción del 6% de su peso para saturarse.
Ya. ¿Este de aquí se lo pudieron resolver? Les pregunto. Tampoco. Chuta. Pero vamos a ver qué datos tenemos. Primero tenemos el peso específico del suelo, el normal. Vamos a ver los datos. Tengo el peso específico del suelo, que es igual a 2 toneladas por metro cúbico. Por si acaso, ustedes si esto les pueda servir, 2 toneladas metro cúbico es lo mismo que 2 gramos centímetro cúbico. Es exactamente lo mismo. Por si acaso, esas unidades son equivalentes. Ahora, en este caso, no sé, este ejercicio está como raro. A ver, en sí, ¿qué me pide calcular? Ah, ¿qué pide calcular aquí? El peso específico del suelo seco es 2 toneladas metro cúbicos. A ver si no me he comido algo del enunciado. No. En realidad no pide nada. ¿Y ustedes qué calcularon? Yo en ese ejercicio solamente se calculó la composición del suelo, nada más, y la absorción del agua. Pero La da com- mucho que pensar si está bien o no. a ver, la composición del suelo. ¿Qué? Esto es clasificación de suelos. Lo hicieron así. Eh, Composición del suelo y absorción del agua, nada más. Pero no sé si esté bien. A ver, sí puedes enviar por si acaso foto de eso al grupo. Ya te envío. Porque este ejercicio parece que no es de relaciones volumétricas. Ahí está, revisa el chat. Déjame ver. Composición. Ya vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? El siguiente ejercicio que ustedes están viendo puede que sea lo que creo que estoy pensando. En este caso lo que nos están dando es que el suelo seco está formado por un 70% de grava y un 30% de arena. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este suelo, estamos viendo en pesos, peso sería como tal, no sería el peso seco. El peso total sería un... No, es que no lo veo por dónde, no hay por dónde aquí. Es que lo de acá no me dice nada. Calculas la composición del suelo solamente al 2 multiplicando por el 70% y al 2 multiplicándolo por el 30%.
este peso específico es el suelo seco. Claro, aquí me lo están diciendo. La grava presentó una absorción del 6% de su peso para saturarse. O sea, en sí Sergi no pide nada. Claro, es que no pide nada. Vamos a ver. A ver, yo puedo aquí, ¿qué puedo calcular? Claro, lo que tú estás haciendo está bien lo que estás haciendo. Vamos a asumir que el suelo es 1 metro cúbico, ¿ya? Si yo asumo que el suelo es 1 metro cúbico, estas composiciones de peso específico, como el volumen pasa a ser 1 metro cúbico, yo lo que voy a hacer es que el peso de los sólidos aquí va a ser igual al peso seco sobre el volumen. Si no estoy viendo, no, el peso seco por el volumen. ¿Y de dónde viene esta fórmula de aquí? Viene de la del peso seco. Aquí es igual al peso de los sólidos sobre el volumen. Esto está bien, esto sí lo entendemos. Entonces, si nosotros asumimos, esto de aquí lo estoy asumiendo, de que es 1 metro cúbico, estoy asumiendo que estoy en una muestra de 1 metro cúbico, vamos a ver qué tanta composición tiene el suelo, es decir, qué tanta parte es de grava y qué tanta parte es de arena. Listo, entonces, ¿qué me queda? Ya esto que está aquí, según la fórmula, yo lo puedo despejar. El peso de los sólidos va a ser igual al peso seco, que es 2 toneladas metro cúbico, por el volumen que estamos asumiendo que es 1 metro cúbico. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el peso de los sólidos es igual a 2 toneladas. Entonces ya tenemos un peso. Ahora vamos a ver que de ese peso de suelo cuánto es grava y cuánto es arena. Entonces, ¿qué me quedaría? Que el peso de la grava va a ser igual a un 70%, es decir, 0.7 del peso de los sólidos. Solo para este ejercicio, esto no es una fórmula por si acaso. Me dice el 70%, entonces 0.7. ¿Qué me queda aquí? 0.7 por 2 toneladas. Y esto creo que me da 1.4 toneladas. Chévere. El peso de la arena, parece que no es necesario, pero lo voy a calcular de todas formas. El peso de la arena sería igual a 0.3 del peso de los sólidos. 0.3 porque es el 30%. Entonces sería 0.3 por 2 toneladas igual a 0.6 toneladas. Y esto sería como tal la composición de ese suelo. ¿Para qué calculo eso? Me dicen que la grava presentó una absorción del 6% de su peso para saturarse. Entonces, si yo saco el 6% del peso del suelo que está aquí, de 1.4 toneladas, yo voy a saber qué tanta agua absorbió para que ese suelo se encuentre saturado. Es decir, para que la saturación sea igual a 1. Eso significa esto de aquí. Cuando el suelo me dicen que se satura, no quiere decir que la humedad es 100% ni nada por el estilo. No, esto de aquí no es. Es que el valor de la saturación es igual a 1. Si nos volvemos a las fórmulas que están acá, la saturación se calcula de esta forma. Entonces por ahí podemos ver si se puede calcular alguna cosa. Ya vamos a ver. Entonces, sabiendo eso de ahí, vamos a calcular el 6% de ese peso. Entonces voy a abrir otra diapositiva. ¿Y cómo sería? Sería peso del agua. ¿A qué va a ser igual ese peso del agua? Al 6%, que sería 0.06, el peso de la grava. El peso de la grava es, en este caso, 1.4 toneladas. 0.06 por 1.4, ¿cuánto les queda? .084.
0.084. 0.084. Listo, esto está en toneladas. Ya, si ustedes esto de aquí lo dividen para kilos, digo, lo dividen para 1000, le salen kilos, porque una tonelada son 1000 kilos. Y tendrían 84 kilos de agua, es decir, 84 litros. Lo que tú me enviaste, el que me envió, no me acuerdo quién fue que me envió, sí está bien calculado. Pero ya con esto de aquí, ¿qué puedo hacer? Recuerden que nosotros estamos asumiendo que tenemos un volumen de 1 metro cúbico. Entonces, hasta ahora, ya puedo calcular el peso específico de la muestra, no el seco, el peso específico normal. ¿Cómo calculo el peso específico normal? Yo puedo calcular el peso específico teniendo el peso de la muestra sobre el volumen. Yo en este caso tengo el peso de los sólidos y tengo el peso del agua. Y eso lo puedo dividir para el volumen. Porque el volumen lo asumimos que era 1 metro cúbico. El peso de los sólidos es el que lo vimos desde el principio, 2 toneladas. Y el peso del agua es este que calculamos ahorita. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que sería en este caso 2 toneladas de peso seco más 0.084 toneladas de peso de agua sobre, en este caso, ¿cuánto? 1 metro cúbico. 2 más 0,084 me queda 2,084. Dividido para 1, lo mismo. Entonces 2,084 toneladas sobre metro cúbico. Ese sería mi peso específico. ¿Sí o no? Hasta aquí estamos claros. Calculé el peso específico teniendo en este caso, el peso del agua, que me dijeron que era la absorción del 6% del peso de la grava para saturar. ¿Estamos claros hasta aquí? Es un ejercicio un poco confuso porque se tiene que asumir algo desde el principio. Pero sí se puede hacer. Parece que sí se puede resolver. A ver, parece que esos son los literales que faltan. ¿Cuál es la humedad de la arena si su gravedad específica? Ah, ya, no había visto ese mensaje. ¿Cuál debería ser el peso específico del suelo si la humedad de la arena alcanza 20%? ¿Dónde los encontraste los literales? Iván. ¿Dónde encontraste esos literales? Porque en la tarea que me pasaron no hay nada, solamente está eso que les puse en la pantalla. Hay que hablar con esto, tiene otro documento. Me copió a la mitad. Ah, ya. Tengo el que no tiene los literales. Ya, chévere. Si ustedes tienen los literales, igual voy a trabajar con el que me pasó Iván. El anterior semestre les enviaron eso. Ya, gracias. Ya trabajamos con eso. Entonces déjame ponerlo en la pantalla. Yo creo que hasta aquí estamos bien. Sí estamos resolviendo bien. ¿Cómo sería? Déjenme. Vamos a ponerle aquí los literales. Ahí está. ¿Cuál es la humedad de la arena si su gravedad específica es 2,65? ¿Cuál debería ser el peso específico del suelo si la humedad de la arena alcanza el 20%? Y ahora sí. Ahora sí, aquí sí ya tiene sentido. Miren, ahora sí, el ejercicio sí está completo. Y lo mejor es que en este ejercicio que vamos a ver, sí se puede como tal analizar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, miren, lo que vamos a hacer
es, o asumir, lo que estábamos diciendo en un principio. Si a mí me dicen que la grava presentó una absorción del 6% de su peso para saturarse, eso significa que el suelo en estado natural está saturado. Y a mí lo que me están dando es el peso específico del suelo. Eso sería como tal una premisa. En este caso ya nos están dando que la gravedad específica es igual a 2.65. Así como estábamos viendo. Ya tenemos un dato adicional. Y ahora lo que nos piden ya es muy fácil de calcular. Tenemos gravedad específica, tenemos en este caso el peso del agua, así se puede calcular. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Esto de aquí igual no lo voy a borrar porque el cálculo está correcto. Simplemente voy a llevar esto a otra diapositiva. Para acá. Ahí. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Lo mismo, ¿no? Primero, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden calcular la humedad. Eso es lo que no tenemos. Pero aparte ya sabemos que la gravedad específica es igual a 2.65. Entonces, por lo general, como tenemos el peso específico seco de, en este caso, 2 toneladas metros cúbicos, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula del peso específico. ¿Cuál es la fórmula del peso específico? Gravedad específica por, si es relación de, no, por peso específico del agua, dividido para 1 más la relación de vacíos. De esta fórmula, ¿qué tenemos? Tenemos el peso específico seco, tenemos el peso específico. El peso específico del agua siempre es un dato que van a tener porque siempre es el mismo, entonces ese no va a cambiar. Y tenemos la gravedad específica. En este caso, lo que yo tendría que hacer es un despeje. Entonces vamos a despejar la relación de vacíos. ¿Cómo hago el despeje? Lo voy a hacer paso a paso. Este 1 más E está dividiendo el lado derecho, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces me queda 1 más E por peso específico seco igual a gravedad específica por peso específico del agua. Miren, esto de aquí es importante. El ingeniero esto de aquí, este proceso sí le interesa ver que esté todo el despeje. Entonces, si ustedes toman la fórmula y la despejan, ya ahí ya tienen puntos a favor. Este peso específico seco lo pasan al otro lado a dividir y me queda 1 más E igual a gravedad específica por peso específico del agua sobre peso específico seco. Y finalmente el 1 que está de este lado sumando lo pasan al otro lado a restar. Y me queda igual a gravedad específica por peso específico del agua sobre peso específico seco y esto menos 1, que es el 1 que está de este lado. Entonces aquí ya podemos calcular. Simplemente reemplazo 2.65 por peso específico del agua, que estamos en toneladas metros cúbicos, entonces aquí también es 1 tonelada metro cúbico, y dividido para el peso específico seco, que en este caso es 2 toneladas metros cúbicos. Aquí para que vean que toneladas metro cúbico con toneladas metro cúbico se anulan, la relación de vacíos no tiene unidad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuánto les queda esa relación de vacíos? $0.325. 0.325. Ya, esa sería la relación de vacíos del suelo. Por lo general, ustedes cuando quieran calcular humedad, antes tienen que calcular la relación, ya sea la relación de vacíos o la porosidad, porque es lógico. Ustedes están calculando el espacio donde está el agua, entonces tienen que saber qué tan esponjoso está el suelo, por así decirlo. Entonces la relación de vacíos les indica ese valor. Ya teniendo la relación de vacíos, ustedes ya pueden calcular la humedad total de la masa. Como el suelo está completamente saturado, como me lo dicen aquí, la grava presentó una absorción del 6% de su peso para saturarse, para que el suelo se sature, nosotros podemos asumir que la saturación es igual a 1. Entonces vamos a ir a esa fórmula, a la fórmula de saturación. Siempre que a mí me den un valor que ya se asume, yo voy a primero verificar si esa fórmula de ese valor que se está asumiendo me sirve para calcular. Entonces yo regreso a mi formulario y voy a la fórmula de saturación. Miren, tengo dos fórmulas.
Esta de aquí, volumen de agua, volumen de vacíos, como que no me sirve. Voy a la fórmula de acá, tengo la humedad, gravedad específica, relación de vacíos. Miren, aquí está la humedad, lo que yo necesito. Gravedad específica ya la tengo, relación de vacíos ya la tengo y saturación ya la tengo porque la tengo como 1. Entonces voy a utilizar esta fórmula y voy a despejar la humedad. Entonces, ¿qué me queda? Que la saturación es igual a la humedad por gravedad específica sobre relación de vacíos. Sabiendo que la saturación es igual a 1 y los otros valores sí los tengo. Entonces ya podemos decir que esto es 1. Para despejar simplemente la relación de vacíos la paso al otro lado a multiplicar y la gravedad específica la paso al otro lado a dividir. Entonces me queda que la humedad va a ser igual a la relación de vacíos dividido para la gravedad específica. La relación de vacíos en este caso es 0.325 sobre la gravedad específica en este caso es 2.65. Dividan esto de aquí, ¿cuánto les queda? 0.122. ¿0 punto? ¿Cuánto? 122. 0.122. Ya, chévere. Eso sería la humedad. 0.122. ¿Y qué más números siguen después de ahí? El 6. El 6. Se me Ya. pasó por ahí. Entonces, 0.123. Y eso sería la humedad de ese suelo. Miren que aquí, ahí sí ya puedo calcular. Ya tengo como tal el literal A. Eso sería la humedad de ese suelo. Listo. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Sí. Ya, miren. Como yo no sabía qué era lo que me estaba preguntando el ejercicio, este dato de 70% de grava, 30% de arena y que la grava presentó una absorción del 6% no me sirven. Son datos distractores. Lo único que me servía de la última frase es que me dicen eso para hacerme saber que el suelo se saturó. Entonces ya con eso sé que la saturación es igual a 1. Siempre un suelo va a tener saturación desde el 0 hasta el 1. O si lo trabajamos como porcentaje, aquí no estamos trabajando con porcentaje porque es más sencillo así para que no se pierda. A veces ustedes trabajan con porcentaje y no dividen para 100, entonces se hace una sopa y no sale bien. Entonces trabajenlo así para que sea más fácil. Si trabajan así, la saturación va desde el 0 hasta el 1. 0 significa que no tiene agua y 1 significa que está completamente inundado el suelo. Entonces esta última frase que estamos leyendo aquí simplemente es para que el ejercicio nos diga que el suelo está saturado. Y ahí sí vienen las preguntas. ¿Cuál es la humedad de la arena si su gravedad específica es 265? Yo puedo calcular la humedad. Ya está calculado. Y ahora vamos con el siguiente literal, que es esto que está aquí. ¿Cuál debería ser el peso específico del suelo seco si la humedad de la arena alcanza el 20%? ¿Esto qué quiere decir? Que es un caso aparte. Tenemos las mismas condiciones, saturación igual a 1, la misma relación de vacíos, la misma humedad. Bueno, en este caso no, la humedad del 20%, y nos piden hacer el mismo cálculo, pero al revés. Ahora con esos valores que me está dando el ejercicio, calcular el peso específico seco. Entonces lo voy a hacer, sabiendo que la saturación sigue siendo igual a 1, que en este caso ya me dan una humedad del 20%, 20% es 0,2 o 0,20. Aparte de eso, también me dan la gravedad específica, que es la misma, 2.65. Y como último dato, la relación de vacíos, que esa no cambia. Si la humedad, si por ejemplo, ustedes imagínense, si yo le pongo más agua a un suelo, yo voy a tener los mismos poros. No va a cambiar la relación de vacíos. Entonces también es 0.325. Ya teniendo estos 4 valores, yo puedo hacer el cálculo contrario. Yo puedo ahora calcular el peso específico seco. Y aquí está la fórmula. Peso específico seco, ¿a qué es igual? Teniendo una humedad del 20%. Esto sería igual a gravedad específica por la humedad, tal cual como... A ver, espera.
Déjenme revisar. El peso del agua, gravedad específica. Ah, no, aquí ya se me iba pasando algo. La relación de vacío es claro que va a cambiar. Sí, está bien. Porque tengo más agua, disculpen. Entonces, como tengo más agua, vamos a la fórmula de relación de vacíos, que está aquí. La fórmula de relación de vacíos es que si aumenta el volumen, que es el agua, teniendo el mismo sólido, va a aumentar la relación de vacíos. Entonces sí tiene que cambiar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sabiendo que la saturación es igual a 1, yo puedo ir a la misma fórmula. Ahora estoy haciendo como lo contrario. Estoy yendo de adelante para atrás. ¿Sí? Entonces sería saturación igual a gravedad específica por humedad sobre relación de vacíos, si no estoy mal. Sí, bueno, está al revés lo de arriba, pero se está multiplicando, no hay problema. Listo. ¿Por qué la W es igual a E sobre GC? Alejandra. Ah, ya, porque tú me estás hablando de lo de acá, creo que no había visto el chat. Porque yo solamente de esta fórmula que estoy aquí, estoy despejando la relación de la humedad. Entonces, esta relación de vacíos que está dividiendo va a pasar a multiplicar al 1, queda acá arriba. Y esta gravedad específica que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado, a la relación de vacíos. Entonces, por eso es que me queda así. Ahí sí te queda claro, Alejandra. Sí estamos claros hasta aquí, por si acaso, para el resto. ¿Sí estamos bien? Listo. Entonces sigamos con lo de acá. Si tenemos que la saturación es 1, va a ser lo mismo que el ejercicio anterior, que el literal anterior. Tenemos que esto es igual a 1, la relación de vacíos pasa a multiplicar y en este caso, como yo quiero despejar la relación de vacíos, como esa es la que va a cambiar lo que les estaba diciendo, aquí vamos a tener una relación de vacíos diferente. Entonces, despejo, paso la relación de vacíos al otro lado a multiplicar y me queda que la relación de vacíos es igual a gravedad específica por humedad. ¿Cuál es la gravedad específica? 2.65. ¿Cuál es la humedad? 0.20, 0.2. ¿Cuánto me da esta relación de vacíos? Les pregunto. $0.53. 0.53. Trabajemos siempre con 3 decimales. Díganme 4 Cero. decimales y yo los redondeo. 4 decimales, denme. Está cerrado. 0.53. Ah, es cerrado. 0.53. Ah, ya, pues entonces está bien. 0.53. Entonces ya con relación de vacíos, con relación de vacíos y gravedad específica, ya puedo calcular la nueva o el nuevo peso específico seco. ¿Cómo lo voy a calcular? Con la fórmula de, si está bien así, no, así, de el peso específico seco que está demostrada en las otras diapositivas. Esta de aquí. Entonces reemplacemos. Gravedad específica sería 2.65 por el peso del agua, que en este caso es 1 tonelada metro cúbico, sobre 1 más E, que en este caso es la relación de vacíos que calculamos cuando la humedad aumenta. Bueno, en este caso no aumenta, sería que disminuye. Sí, está aumentando. Pasa de 0.123 o 12.3%, la aumentamos a 20. ¿Cuánto nos queda? Esto de aquí. 2.65 por 1 sobre 1 más 0.53. ¿Cuánto les queda? $1.7320. 1,7320. Ya, entonces sería 1,732. Y esto lo tenemos en toneladas por metro cúbico. Y esta de aquí es
La respuesta es literal B. Ahí sí. Si entendieron el ejercicio, son dos literales que primero lo calculé esto de aquí y esto de aquí sería como tal el literal B, que es todo este proceso. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan hasta aquí? ¿Sí está todo entendido? Ya. Solo ahí estás asumiendo que la saturación es igual a 1. No lo estoy asumiendo. El ejercicio me lo está diciendo. Aquí. La grava presentó una absorción del 6% de su peso para saturarse. Entonces el suelo está saturado. Si el suelo está saturado, quiere decir que el grado de saturación es igual a 1. No lo estoy asumiendo, me lo está diciendo el ejercicio. Pero sí. ¿Sí está todo claro entonces? Ya, pues entonces sí estamos entendidos. Ya, esto de aquí como tal es granulometría. ¿Qué? Perdón, relaciones volumétricas y gravimétricas. Ustedes me dijeron, ¿qué temas tienen ustedes para la lección? Este de aquí, ¿cuál es más? Terraplén. Terraplén. Ese es relación de esponjamiento y todo eso, lo de los bancos, distancia, ¿sí o no? Eso de ahí. Sí, eso mismito. Ya, ¿cuándo tienen la lección? Yo creo que la lección es aquí a par de semanas, 15 días. Ah, todavía no es. No, porque según yo no. Según yo es en la semana 6. Ya, pues entonces la de terraplén la dejamos para otro día, para que hoy no se saturen. Porque ya sí hemos visto bastante hoy. ¿Sí estamos claros con este de aquí, con este tema? ¿O les explico uno más? ¿Sí estamos bien entonces? Ya. Listo, entonces ya les envío el PDF este de aquí. Ya saben que aquí está un formulario verificado. Todas las fórmulas que están en verde en este PDF está verificado. Si no me creen, revisen en el libro que es Braja Medias. Ahí está. Que es el que usa el ingeniero Leas para dar las clases. Esas son fórmulas verificadas. Entonces ya les envío la grabación también. Ya les envío el PDF y entonces nos vemos en la próxima tutoría. Si llenaron el peso del agua, se asume que es 1. ¿En cuál ejercicio Lemache? En el último. Este de aquí. Ya, el peso del agua no lo utilicé. El peso específico del agua sí, pero el peso del agua no. Y no se asume. Eso ustedes lo tienen que tener en cuenta. Eso es algo que siempre va a ser el mismo valor. Cuando yo me pongo a ver sobre el peso específico del agua, estoy tomando en cuenta de que el agua es mi líquido estándar, es mi líquido base. Cuando estamos hablando de peso específico del agua, el agua, si ustedes saben, 1 kilo de agua es lo mismo que 1 litro de agua. Es exactamente lo mismo. Aparte de eso, 1 gramo de agua es lo mismo que 1 centímetro cúbico de agua. Entonces, si yo los divido, yo tengo que el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Si eso lo paso a otras cantidades, a otras, ¿cómo que se llama? A otras unidades, yo voy a saber que si lo paso a toneladas, por ejemplo, toneladas metro cúbico, esto me queda que es 1 tonelada metro cúbico. Claro que esto es asumiendo de que estamos a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Si, por ejemplo, tenemos una temperatura mayor, el volumen va a crecer porque es un líquido que se está evaporando. Pero ustedes siempre van a asumir el mismo peso específico. 1 gramo centímetro cúbico, 1 tonelada metro cúbico, 9.81 kilonewtons metro cúbico. Y el que también se utiliza, pero casi no,
1000 kilogramos metro cúbico. Y ya, eso es el peso específico del agua. Siempre va a ser el mismo. Yo no lo estoy asumiendo. Eso es un valor estándar. ¿Sí estamos claros? Ahí sí te quedó claro Lemache. Ya, eso para que sepan. Por eso es que yo digo, ya, yo veo una fórmula y está el peso específico del agua, yo no lo tomo como una variable, yo ya lo tomo como un dato. Siempre, siempre, siempre lo tomo como un dato. Pero tienen que revisar la unidad en la que están. Siempre tienen que ver la unidad en la que están trabajando. Bueno, entonces quedamos hasta aquí, ¿no? ¿No tienen alguna pregunta? ¿Sí entendieron la clase? ¿Sí estamos bien? Listo, entonces nos vemos en la próxima tutoría. Ya les paso el PDF, ya les paso el video y buenas noches, nos vemos.